Para finalizar entonces, vamos a analizar las teorías de conducción de los potenciales de acción en las fibras amielínicas y en las fibras mielínicas. Entonces partimos con lo que ocurre en las fibras amielínicas. Una fibra mielínica se refiere a cuando el axón está desprovisto de vaina mielina. En este caso vamos a hablar de la teoría por corriente o corriente circuito local. Bueno, lo que ocurre acá, primero que nada, tenemos que fijarnos que va a haber electrodos de registro puestos a una cierta distancia, que van a estar representadas aquí esas distancias por el punto A, el punto B y el punto C. Y nosotros vamos a aplicar un estímulo umbral, un estímulo apropiado en el punto A. ¿Ok? Entonces este dibujo me representa el tiempo 1, al tiempo 2 y al tiempo 3. Y lo que aparece a la derecha serían los gráficos de los cambios en el potencial de membrana registrados en el punto A, en el punto B y en el punto C. Entonces cuando yo aplico el estímulo umbral en el punto A, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a producir la apertura de canales de sodio regulados por voltaje. Por ende va a entrar sodio a favor de su gradiente electroquímico. La entrada de sodio va a hacer que el interior, el medio intracelular, se vuelva progresivamente más positivo. Entonces esta zona va a empezar poco a poco a hacerse más positiva. Además de esto, ¿no es cierto? Entonces de esa manera vamos a entrar a la fase de depolarización del potencial de acción. ¿Ok? Entonces así se inicia la depolarización del potencial de acción. Más luego, estos iones sodio van a difundir hacia las regiones adyacentes. Y en la medida que difundan hacia las regiones adyacentes, la carga predominante en la región adyacente también se va a ir haciendo cada vez más positiva. Entonces, cuando ese potencial de membrana alcance el umbral, en la región adyacente, en este caso en el punto B, se van a abrir los canales de sodio regulados por voltaje, va a entrar sodio en grandes cantidades y entonces se va a iniciar la fase de depolarización en el punto B. Ahora, si en este tiempo observamos cómo está el punto A, que era el original, vamos a ver ahora que los canales de sodio regulados por voltaje están inactivos, en cambio los de potasio están abiertos y por lo tanto está saliendo ion potasio. O sea, eso significa que en este tiempo, en el punto A, está en fase de repolarización, mientras que en el punto B está en fase de depolarización. Ahora, ¿por qué el potencial de acción no se devuelve hacia acá? Es porque en el fondo estamos dentro de lo que es el periodo, en este punto estamos en el periodo refractario, por ende esto no puede afectar a los canales iónicos en esta zona. Luego, como habíamos dicho, estos iones sodio que entraron en el punto B van a difundir hacia la región adyacente, y al difundir a la región adyacente esta se va a ir haciendo progresivamente más positiva. Entonces cuando las cargas predominantes aquí sean suficientemente positivas y alcancemos el umbral, entonces nuevamente, pero ahora en el punto C, se van a abrir canales de sodio regulados por voltaje. Eso va a permitir que el sodio entre en grandes concentraciones y se dé inicio a la fase de depolarización del potencial de acción en el punto C. Si en este tiempo, que es el 3, volvemos al punto B adyacente, nos vamos a dar cuenta que este se encuentra en fase de repolarización, porque los canales de sodio están inactivos y los de potasio están abiertos. Sin embargo, si volvemos al punto A, vemos que tanto los canales de sodio como potasio están cerrados, y es porque estamos en fase de reposo. Entonces, acabamos de ver que
cuando la fibra es amielínica, el potencial de acción se va propagando punto a punto gracias a la participación de estos canales iónicos regulados por voltaje. Y aquí vemos entonces que efectivamente el potencial de acción fue registrado en el punto A, en el punto B y en el punto C, obviamente a tiempos distintos. Estos tiempos que aquí aparecen, que cada vez son mayores, tienen que ver con la distancia que recorrió el potencial de acción para llegar a ese punto. Ahora bien, ¿qué pasa cuando las fibras son mielínicas? Cuando las fibras son mielínicas, recordemos que células especializadas, que pueden ser células de Schwann o pueden ser oligodendrocitos, empiezan a enrollar, ¿no es cierto?, el axón con varias capas de membrana, y de esa manera entonces se constituyen las vainas de mielina. Sin embargo, cada vez que se generan estas vainas de mielina, me van a quedar estas otras regiones desprovistas de vaina de mielina, que se llaman los nodos de Rambier. Y si ustedes se fijan, ¿cuál es la importancia de esto? Que donde hay vaina de mielina, aunque hubiesen canales iónicos en la membrana de este axón, no puede haber intercambio iónico porque la vaina de mielina aísla el medio extracelular. No nos permite entrar en comunicación con el medio extracelular. Lo otro es que donde están los nodos de Rambier, justamente ahí predominan los canales de sodio y de potasio regulados por voltaje. Ahora, de manera parecida a lo que vimos anteriormente, tenemos electrodos de registro puestos en el punto A, en el punto B y en el punto C, solo que ahora los electrodos de registro fueron localizados en los nodos de Rambier. Entonces, cuando yo estimulo apropiadamente un nodo de Rambier, me refiero a un estímulo umbral, se van a abrir canales de sodio regulados por voltaje. El sodio va a entrar y a medida que entra va a comenzar a difundir hacia la región adyacente. Aquí en esta zona da lo mismo, pero cuando llegue al punto B, que es donde está el otro nodo de Rambier, cuando los iones sodio lleguen acá, el potencial de membrana se va a hacer más positivo y si alcanza el umbral, se van a abrir canales de sodio regulados por voltaje, el sodio va a entrar y se va a iniciar la fase de polarización en el punto B. Si volvemos al punto original, al punto inicial, el punto A, vamos a ver que los canales de sodio regulados por voltaje van a estar inactivos, mientras que los canales de potasio regulados por voltaje van a estar abiertos. Es decir, estamos en la fase de repolarización en el punto A. Luego estos iones sodios que entraron en B nuevamente difunden hacia la región adyacente, que en este caso el nodo de Rambier en el punto C, y ahí cuando la acumulación de iones sodio hace que el potencial de membrana se vuelva más positivo en este nodo de Rambier adyacente, se abren canales de sodio regulados por voltaje, entra sodio y se inicia la fase de polarización. Si volvemos al nodo de Rambier adyacente inmediato, vemos que este está en fase de repolarización, y si volvemos al nodo de Rambier que fue inicialmente estimulado, vamos a ver que está en reposo. ¿Qué es lo que pasa acá? Que el potencial de acción entonces se va a ir generando de nodo en nodo, no como en el otro caso que se desplazaba punto a punto. Aquí no, es como si se saltara una región para llegar al nodo Rambier adyacente. Esto, si lo vemos en el gráfico, nos vamos a dar cuenta que los potenciales de acción registrados en cada uno de estos nodos se están registrando en menos tiempo. Es decir, la velocidad de propagación de este potencial de acción cuando hay vaina de mielina va a ser más rápida. ¿Ok? Se va a tornar más rápido. Bien, entonces, si miramos este dibujo, supongamos que el axón de una neurona, vemos que existen varios puntos A, B, C, D, E, F, G, etc.
y que en cada uno de estos puntos hay un electrodo de registro. Y estos electrodos de registro están separados a 0,5 milímetros uno con respecto a otro. Cuando yo aplico el estímulo acá en el punto B, lo que logro observar en esta pantalla del electroregistro es que se genera un potencial de acción y que también se van a producir potenciales de acción en los puntos adyacentes a este. Eso significa que el potencial de acción se está propagando hacia acá y hacia allá. Entonces en esta imagen vemos que el potencial de acción fue registrado en todos los nodos de Ranvier. Fue registrado en la fibra, a todo lo largo de la fibra nerviosa. Lo único que cambió fue el tiempo en que se detectó el potencial de acción en cada uno de estos electrodos de registro, y eso tiene que ver con que a mayor distancia con respecto al punto de estimulación original, mayor va a ser el tiempo que tarda en registrarse el potencial de acción, porque es el tiempo que tardó en propagarse hasta este punto. Por lo tanto, significa que en este caso el estímulo permitió alcanzar el umbral y permitió generar un potencial de acción. Por lo tanto, en este ejemplo el estímulo fue umbral. Sin embargo, en este caso, que es el mismo formato, o se disponen del mismo modo los electrodos de estimulación y de registro, lo que vemos aquí es que el estímulo provocó una depolarización seguida de una rápida repolarización en el punto de estimulación original, y en la región adyacente ocurrió algo parecido. Sin embargo, a medida que nos alejamos del punto de estimulación, esto que vemos acá, que es la amplitud de la depolarización, es progresivamente menor. O sea, a medida que nos alejamos del punto de estimulación, esa perturbación de voltaje, esa perturbación electroquímica va siendo de menor amplitud. Y eso es porque significa que este cambio en el potencial de membrana no tiene capacidad de autoperpetuarse, no tiene capacidad de autopropagación como en el caso del potencial de acción. Por lo tanto, este estímulo que se aplicó acá no es un estímulo umbral, porque como hemos dicho, esta perturbación no se propaga y tampoco corresponde a un potencial de acción. Entonces, esto sería un estímulo subumbral, y esta perturbación en el potencial de membrana, que en este ejemplo corresponde a una depolarización seguida de una rápida repolarización, corresponde a una perturbación local, porque desde el punto de estimulación abarca una pequeña región fuera de la cual tiende a desaparecer esa perturbación. Entonces esa es una depolarización local. Lo que explicamos anteriormente también puede ser explicado en este gráfico, en donde nos muestra que durante la estimulación tenemos los registros de los electrodos dispuestos en el punto inicial a 0,5 milímetros de este, a 1 milímetro, a 1,5, a 2 y a 2,5. Y claramente, a medida que nos alejamos, la perturbación, la altura, que es la amplitud de esta depolarización, es cada vez